usted la va a encontrar en los 4 evangelios. La va a encontrar tanto en Mateo, la va a encontrar como en Marcos, la va a encontrar como en Lucas y la va a encontrar precisamente en este libro, en Juan. Amén. ¿Qué quiere decir? Que este capítulo, amados hermanos, fue un mensaje que no solamente el Padre quería que nosotros, los gentiles convertidos a Yeshua, ahora la Keilah, la congregación de los santos, conociéramos, que no nada más nosotros lo conociéramos, sino que lo conocieran ¿quiénes? Los judíos, lo conocieran los romanos y lo conocieran los griegos, tuvieran este entendimiento de quién es Yeshua y el poder de obrar milagros que Yeshua tiene. Amén. Por eso es que lo encontramos en los 4 evangelios, este capítulo o este subtítulo ahí en su ¿cómo se llama? En su capítulo, si usted trae su Biblia, dice alimentación de los 5,000. Amén. Entonces, este evento, Juan 6, este evento tiene presencia entonces en los 4 libros denominados o llamados los evangelios. ¿Ven? Ok, entonces vamos a comenzar a leer, amados hermanos, pero hoy nos vamos a ir de manera diferente, vamos a ir leyendo prácticamente verso por verso, amén, porque siempre lo leemos todo y luego ya nos regresamos, amén. Ahorita lo vamos a ir leyendo verso por verso. Vamos a leer 6:1, dice: después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ok. Amén. Fíjense entonces, dice que después de que estuvieron, cuando vimos que Yeshua estaba hablando de que nosotros teníamos que ser sus testigos y que Moisés de alguna manera había escrito de él, dice que después de eso es cuando Yeshua se va del mar de Galilea, estaba en Galilea y se fue al mar de Tiberias. ¿Ok? Ahora verso 2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. ¿Por qué le seguía la gente de acuerdo a este verso? Por las señales. Porque veían que sanaba enfermos. Amén. Fíjense, muchas veces decíamos la semana pasada o el domingo, no sé qué día, que la mayoría de nosotros a veces cuando llegamos apenas al Evangelio con el Padre a conocerlo, lo seguimos por un interés, ¿verdad? Siempre todos llegamos por algo, por un interés, pero ya andados en el camino, nos damos cuenta que, bueno, si en verdad amamos a Yahweh, nos damos cuenta que ya no nos importa si nos va a dar algo o no. Nosotros lo que queremos es estar en su presencia, porque sabemos lo magnífico que Él es, y que sin pedirle vamos a encontrar al lado de Él retribución, ¿verdad? O bueno, al menos eso debería de ser, ¿verdad? Que después de tiempo en el Evangelio, ya no buscarlo con interés, sino por un verdadero amor. ¿Amén? Ok, y bueno, ya lo demás pues viene por añadidura, ¿verdad? Ya el Padre no se queda con nada y siempre nos retribuye, ¿verdad? Ok, entonces dice que aquí le seguía la multitud por las señales que hacía con los enfermos. Si nos damos cuenta, amados hermanos, cuando vemos las escrituras y sobre todo los evangelios, vemos que la mayoría de la gente en esos tiempos estaba enferma. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted lee los evangelios, Yeshua hizo muchos milagros en enfermos, en endemoniados, ¿verdad? Pero había muchos enfermos. ¿Por qué usted cree que había tantos enfermos en ese tiempo? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué habría tantos enfermos en ese tiempo? Una, por el pecado. Porque no conocían de su palabra. 2, porque su palabra estaba ya muy adulterada, ¿verdad? Ya se habían a lo mejor olvidado que las escrituras dicen que Yahweh es tu sanador. Y sobre todo viendo la tergiversación de la palabra, pero también la mala conducta de sus líderes, y entonces pues blasfemaban a veces no en contra de los líderes, sino en contra del mismo Yahweh. Sigan. Bueno, yo pienso que porque así como dice su palabra, cuando sea su segunda venida, ¿no?
la primera, porque es el que iba a venir, iba a sanar, iba a hacer prodigios. Amén. Ok. Muchas personas, bueno, estaban, ya sabían que Yeshua iba a estar y que iba a sanar. Pero la pregunta era, ¿por qué razón creían ustedes que había tantos enfermos? Y sí, como ya dijimos, ¿no? Una, el pecado. Dos, maldiciones. Porque mucho pueblo de Israel, acuérdense, que estaba apartado del Padre y se fue tras adoración de otros dioses. Amén. Y aunque los profetas hablaban, hubo un tiempo de oscurantismo espiritual, de oscurantismo en el sentido más bien de ausencia de la voz de Yahweh. Les digo que durante los 400 años, desde Malaquías hasta el nuevo pacto, empezando por Mateo, hubo 400 años de silencio de parte de Yahweh. Porque no hubo profeta que se levantara y les exhortara y les dijera, arrepiéntete de tus malos caminos. Porque al contrario, empezaron a venir las mezclas, ¿verdad? Empezó a meterse el misticismo, empezó a meterse la revoltura de ideas en cuanto a religiones, se olvidaron prácticamente de Yahweh y empezaron a meter en los mandamientos de hombre. Entonces Yeshua tenía que venir a restaurar, hermanos. Lo mismo que decía ahorita Ceci, lo mismo que va a suceder ahorita para la próxima venida, y en parte sí, porque ahorita lo que tiene que hacer Yeshua es restaurar todo también, todo. ¿Por qué? Porque como hemos visto y hemos aprendido y hemos enseñado, hay mucha corrupción. Entonces la gente estaba enferma, aparte por lo que vivía. Recuerden que en esos tiempos también los romanos habían atacado de una manera muy fea a Judea. Antes de que Yeshua naciera hubo muchas violaciones, hubo cosas tremendas, ¿verdad? Por las que había pasado el pueblo de Judá, y hasta que fueron conquistados por Roma y por Grecia, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, todas esas aflicciones, todo ese dolor, toda esa angustia se guardaba en su alma y obviamente tenía que manifestarse en su cuerpo. Por eso había mucha gente enferma y eran diferentes tipos de enfermedades. Había desde los sarnosos, había desde los leprosos, había desde los ciegos, había desde el manco, había desde el cojo, había de los que estaban enfermos del estómago, o sea, de toda clase de enfermedad, ¿verdad? Endemoniados, ¿perdón? Flujos de sangre, exactamente. En ese entonces creo que las enfermedades eran físicas y ahora son espirituales. En ese tiempo eran físicas, eran espirituales también, lo mismo que hoy en día. De hecho, hoy en día, hermanos, nada más porque a lo mejor no platicamos con todos los vecinos, pero les aseguro que ustedes van y hacen una encuesta a sus vecinos y la mayoría tiene una enfermedad. A lo mejor no de gravedad o crónica o de muerte, pero están enfermos. La mayoría está enfermo. ¿Por qué, hermanos? Porque apartados de Yahweh siempre va a existir una enfermedad. Porque usted no me diga que usted no padece en su casa, porque aunque muy hijos de Yahweh que seamos, a veces entre las mismas familias tenemos diferencias y nos herimos. Y esas heridas, si no las sacas, ¿verdad? Si no sanas, si no hablas con el Padre y dices, quítame este dolor que siento en el alma, esa herida se va a quedar y luego viene otra y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Se hace como una llaga y luego ya se pudre y luego ya no tiene remedio, ¿verdad? Te da gangrena y te mueres espiritualmente. Eso es lo que pasa con las heridas espirituales. Si no sanamos eso que nos afecta, vamos a enfermarnos, y por mucho que seamos hijos de Yahweh, si no sanamos. De ahí que el Padre nos exhorta y nos dice, santifícate espiritualmente, porque aún el perdonar a quien te hiere o el sacarte esa herida es purificarte tú, estar en santidad de tu alma. Y no digo que diga, ni sentí ni nada. No es cierto, hermanos, todos sentimos porque somos seres humanos, ¿verdad? Y cuando tú ves que una persona te ofende, te habla mal, o tú ves que dices esto es injusto, te duele, o no
me diga usted, porque a mí sí. A mí sí. Cuando yo veo una injusticia, aparte de enojarme, me duele. Pero tengo que aprender ¿a qué? A sanar, ¿verdad? Y todos así, todos nosotros tenemos que aprender a sanar. De hecho, cada emoción negativa afecta a cada órgano que tenemos. Exactamente, sí, exactamente. Ya lo hemos enseñado también así, ¿verdad? Con pequeñas artiquitas, pero hemos aprendido todo, hermano. Somos seres psicosomáticos. Todo lo que tenga mi alma se va a manifestar en mi cuerpo. Y sabe, cada área, cada dolor que nos venga y nos afecte se va a manifestar en diferente área de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya cuando ustedes estudien y aprendan lo que es sanidad interior, liberación y raíces de amargura, raíces de todo, se van a dar cuenta porque vamos a aprender a distinguir. A ver, esta hermana está enferma porque tiene estos problemas. Y ya sin que me los digan, yo ya sé. Cuando alguien está enfermo, ¿por qué tiene esa enfermedad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada, así como ahorita dice Ceci, eso es una gran verdad. Dependiendo la herida, dependiendo el dolor, dependiendo lo que tú traigas en tu alma, es lo que se va a manifestar en tu cuerpo. Amén. Entonces, amados, aquí, así por eso, todos le seguían, porque decían, por las señales que hacen, porque están enfermos, pues yo voy para que me sanen. ¿Verdad? Así hasta la más leve enfermedad, la gente acudía para ser sana. ¿Sí se acuerdan qué pasó con la suegra de Pedro, el apóstol? Porque hasta hay un chiste. ¿Sí? ¿Sí saben el chiste no? Fíjense, la suegra de Pedro estaba muy enferma. Tenía fiebre y así estaba muy mala, muy enferma. Entonces Yeshua fue, oró por ella, y la mujer sanó, se levantó y lo que hizo la mujer fue estar al servicio de Yahshua, ¿verdad? A servirle a todos los que con él estaban, ¿verdad? A los apóstoles y todo, ¿verdad? Y el chiste para que se ría y no esté así tenso, el chiste es que, ¿ustedes saben por qué negó Pedro a Yeshua? Porque sanó a su suegra, hermanos. Qué chiste, ¿verdad? Está bueno el chiste, ¿a poco no? Pero fíjense que, la gente que no tiene que hacer bien que encuentra los chistes. Pero amados, vean cómo Yeshua hacía milagros desde los más pequeñitos, desde sanar una fiebre, ¿verdad? Que se le baje la fiebre así en un ratito, cuando Yeshua los tocaba o oraba, y que se les bajara la fiebre, hasta enfermedades ya graves, como de que ya enfermedades de muerte, por tumores, como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que en un instante se le secó el flujo, ¿verdad? Nada más por tocar los tzitzit, ¿verdad? La lepra, el ciego, ¿verdad? Porque sanó desde ciegos de nacimiento como ciegos de un rato, ¿verdad? Que se habían puesto ciegos. Paralíticos, ¿verdad? Los que estaban enfermos mentales, sanó cuántas enfermedades, hermanos, ¿verdad? Liberó. Y por eso dice la escritura aquí en el verso 3, que por eso la gente, en el verso 2, perdón, que por eso la gente lo seguía, porque buscaba los milagros. Ahora, verso 3 dice, entonces subió Yeshua a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Fíjense, hermanos, esta es una característica de Yeshua y de Yahweh, que a él le gusta enseñar o dar su palabra, ¿en dónde? En los montes o desde los montes. Amén. Y luego dice 4, y estaba cerca el Pesaj o la Pascua, la fiesta de los, aquí judíos no me agrada porque las fiestas no son de los judíos, son de los ¿quiénes? De los hebreos. De los hebreos, porque no nada más era de los judíos, de los hebreos. Dice, y cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense, Yeshua se preocupaba, porque fíjense, veía que venían nada más por las señales, pero veía que era mucha multitud. Fíjense, es una actitud muy bonita de parte de Yeshua, porque aunque Yeshua sabía que iban por el interés de ser sanos, eso a él no le importaba, porque precisamente para eso vino. Cuando en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué?
para dar las buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, y para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Prácticamente ahí, en Lucas 4:18, que es una palabra profética de Isaías 61, del 1 al 5, prácticamente Yeshua está diciendo, yo para eso vine. Para eso el Ruach HaKodesh está sobre mí y en mí, para hacer estos milagros. Y fíjense, amados hermanos, ¿por qué Yeshua dejó escrito esto aquí en Juan? Si dije que Juan era precisamente para nosotros como congregación, como la amada, como la que se está preparando ya con sus ropas blancas, porque nosotros tenemos que tener este conocimiento, porque si nosotros somos el cuerpo, hermanos, para eso Yeshua nos está preparando. Si nosotros somos el cuerpo de Yeshua, si nosotros somos la esposa, Yeshua también nos prepara para lo mismo, para tener a Ruach HaKodesh y para hacer precisamente esos milagros. Decíamos el domingo pasado que cuando ahí en Ageo decía que traigamos la leña a la casa de Yahweh, se refiere a que tenemos que ir por la gente, hermanos. La gente que no conoce a Yahweh, para que venga a encender el fuego en la presencia del Padre. Entonces aquí en el capítulo 6 de Juan nos está diciendo Yeshua, yo vine para sanar a los enfermos. Pero cuando Yeshua se fue, acuérdense esa cita bíblica, memorícensela. Cuando Yeshua dijo, yo me voy, pero ustedes se van a quedar, y mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a hacer. Y eso lo tenemos que tener ya en claro, bien. ¿Para qué, hermanos? Para que en el momento que sea necesario, nosotros seamos arrebatados y orar por la gente que lo necesita. Si usted ve a alguien que está ahí quebrantando porque está lastimado, está herido, se está muriendo, acérquese, hermano. Digo, si está en santidad, acérquese. Que todo el tiempo deberíamos estar en santidad, ¿verdad? Para que se pueda usted acercar sobre alguien que se está muriendo y orar por él. Y que el Padre tenga misericordia de él y que se levante esa persona. Amén. Porque para eso el Padre nos ha preparado, y precisamente este es el tiempo. Si la gente tiene que hacer teshuvá, pues es la oportunidad, porque tú oras por esa persona y la persona va a decir, híjole, o sea, su oración y me salvó. ¿Se acuerdan que les he dicho? Porque tenemos que ser de los que cuando oremos por alguien, viva, no que muera, hermanos. Que viva, ¿verdad? Que se levante. La semana pasada, ¿sí fue la semana pasada? Que vino Jorquito, y la verdad yo lo sentía calientísimo, porque cuando oramos por él, le tocamos su espalda y estaba como hirviendo ese niño. Pero ya después que se fue, ya se fue mejor. Es el poder de Yahweh, hermano. No yo, ni la maestra Jimmy. Es el poder de Yahweh. Y que todos debemos de tener eso, porque los dones no son, ¿cómo se dice? Exclusivos de alguien. Los dones el Padre nos los da a todos, siempre y cuando usted los vaya a usar. Porque imagínese que el Padre le dé un don y que usted no lo use, pues se le va a echar a perder, se le va a secar el don por no usarlo, ¿verdad? Tenemos que usarlos, ¿amén? Ok, entonces fíjense, y luego dice que estaba cerca Pesa. Él estaba en un monte, se sentó allí con sus discípulos, y no se sentó a echar la flojera, sino que se sentó a enseñarles, ¿verdad? Estaba cerca Pesa, y dice que cuando vio la gran multitud, él dijo, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos? ¿Por qué, hermanos? Porque era una multitud. Y decían, ve con el panadero, pero no va a tener para todos, ¿no? Son 5,000 hombres, más si iban con sus esposas, 5,000 mujeres, más si iban con un hijo, 15,000 personitas, y si iban con dos, como 20,000 personas. A ver, consíganse ni toda ahorita que vayan a la Esperanza, y ni porque vayan saliendo, salen para que le demos a tanta gente. Entonces imagínense, hermanos, dice Yeshua, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjense, Yeshua alzó los ojos y le preguntó a Felipe,
Es como si yo les preguntara ahorita, hermano, a ver, hermano, Cirilo, ¿de dónde vamos a comprar pan para darle a 20,000 gentes? Y usted va a decir, híjole, ¿quién sabe? Y luego dice, pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Yeshua, creo que yo tengo el estilo de Yeshua. Para probarle, para probar los espíritus, para probar qué hay en tu corazón. ¿Verdad? Y luego dice, por eso decía, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, ya Yeshua sabía lo que iba a hacer, nada más que Yeshua estaba preguntando, así como yo. O sea, yo ya me sé la respuesta, pero yo quiero que usted me la diga, ¿verdad? Antes de que yo le diga la respuesta, ¿verdad? Yeshua ya dijo para probarle, ya él sabía qué iba a hacer. Y luego dice 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, fíjense, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Yeshua dijo, hagan recostar a la gente. Fíjense, uno dice, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. ¿A ver? Y luego le dice, pero ¿qué vamos a hacer si no es muy poquito? ¿Qué es para tantos? ¿Verdad? Entonces Yeshua les dijo, hagan recostar a la gente. ¿Qué les dijo Yeshua? Hagan recostar a la gente. Pónganlos a descansar. ¿Ah? ¿Estaban en dónde? En un monte. Pónganlos a descansar. Están parados, luchando y todo. Pónganlos a descansar, que reposen en lo que nosotros preparamos sus alimentos. ¿Verdad? 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. ¿Sí se acuerdan qué significa el número 5? Ya se los he enseñado eso. ¿Qué simboliza el número 5? ¿O qué significa? ¿Es número de qué? A ver, pongan a trabajar su ardillita. Recuerden. 5. Apenas acabamos de pasar el mes 5 y les enseñé del mes 5. 5 es número de gracia, número de misericordia. Además de que la letra y el número son lo mismo, el número 5 es la letra Hei y significa revelación y significa alabanza y significa adoración y es una exclamación y tú dices, mira, he aquí. Entonces Yeshua dijo, con estos 5 panes yo voy a hacer un milagro, yo voy a revelar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy el pan de vida. Y les voy a hacer que se multiplique ese pan de vida, de misericordia, ese pan de gracia, y voy a saciar a todos. Amén. ¿Por qué pan de cebada, hermanos? Porque era el pan que se daba en Pesach, porque el primer fruto o la primer cosecha que se daba precisamente en Nisan era la cebada. Y Yeshua simboliza el pan de cebada. Amén. El pan para los pobres. ¿Sí se acuerdan? También esa parte ya le hemos enseñado. Yeshua fue el pan de vida para los pobres. Entonces aquí les estaba diciendo, mi misericordia va a ser dada a todos. Por casi Yeshua ahí estaba profetizando, hermanos. Por cuanto han venido a buscarme, por cuanto han venido y se han acercado para buscar su milagro, su sanidad, yo les doy y los sacio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a continuar leyendo y vean lo que dice. Dice, entonces Yeshua dijo, hagan recostar a la gente, háganla a que entre en reposo, que descansen.
Dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Por eso hasta especifica 5,000 varones. Pero acuérdense que había mujeres y había niños. Amén. Y luego dice, y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Fíjense, porque es importante orar, hermanos, por sus alimentos, y que no comamos como burritos, ¿verdad? Porque hasta los burritos yo creo que sí oran, pero no nos damos cuenta. Más bien como insensatos, ¿verdad? Del no agradecer al Padre. Yeshua aquí dio gracias por el pan. Y fíjense, y al orar por el pan, no nada más dio gracias, sino que dijo, que acuérdense que él todo le pedía al Padre, y le ha de haber dicho, sean multiplicados, Padre. Y sucedió ahí un milagro. Amén. Y de esos 5 panes, él dice que los repartió entonces entre los discípulos, y luego los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que toda la gente que estaba en ese lugar se sació del pan y se sació de los peces. Nadie se quedó con hambre, al contrario, todos decían, ¿y si habrá otro poquito? Sí, ¿cómo no? Sí, ten, aquí está. ¿Y si alcanzaré doble? Sí, claro que sí. Y repartieron, hermanos. Amén. Y luego dice 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Imagínense, hermanos, esto es algo profético y esto es algo milagroso, porque Yeshua le dio de comer a toda esa multitud. Amén. Le dio de comer a toda esa multitud y dice que los dejó entonces saciados. Por eso les digo que ese pan que el Padre les dio, Yeshua les dio, fue su misma persona. Se repartió entre ellos y por eso es que ellos quedaron saciados y todavía hasta quedó, y por eso pidió que no se tiraran ni se desperdiciaran nada, sino que lo recogieran, ¿verdad? Que fuera recogido para que no se perdiera nada. Porque la palabra, hermanos, que es Yeshua mismo, no tiene que ser desperdiciada. Amén. Por eso usted trate de retener todo lo que aprende. Es más, si tiene que, usted apunta, dele otra vuelta mañana, dele otra vuelta pasado, dele otra vuelta y váyase familiarizando con la palabra, ¿verdad? Con las citas bíblicas, váyaselas aprendiendo, porque la palabra, hermanos, el pan no se tiene que desperdiciar, no se tiene que, no tiene que tirarse, tiene que recogerse, tiene que guardarse. Amén. Ahora, los 5 panes, ya les dije, fue el pan de la misericordia, simboliza a Yeshua mismo. Amén. Es más, amados hermanos, esos 5 panes de cebada también tienen un simbolismo de la Torah o de Humash. Amén. Que son los 5 primeros libros. Pero eso es que es la palabra misma lo que les dio. Amén. Y luego dice que les dio 2 peces. Ahora ustedes ya saben que el pan simboliza la palabra, pero ahora los 2 peces, ¿qué simbolizan? ¿Sabe usted qué simbolizan los peces? Maestra Jamie, ¿qué simbolizan los peces? No se duerman. No es cierto. ¿Qué simbolizan los peces? Pues es el alimento para el maduro y regresar. Amén. El pez simboliza, es el alimento. Usted no le va a dar un pez a un pequeño, porque se le puede atragantar una espina, ¿verdad? Se puede ahogar. El pez, hermano, es palabra revelada, palabra para gente madura, para gente despierta. Amén. Y cuando trata del número 2, que dijo que eran 2 peces, el número 2 es el número de testimonio. Amén. De testimonio. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí?
que Yeshua recibía de parte del Padre el testimonio de la gente que estaba en ese lugar. ¿Cuál era el testimonio? Que había mucha gente de ese lugar que sí iba por los milagros, sí iba por las señales, pero sí tenía un verdadero interés de seguir a Yeshua. Aunque sea por ese momento, porque después acuérdense que todos, como Don Gato y su pandilla, ¿verdad? Cuando veían a Matute a la hora de la crucifixión, todos se desaparecieron, ¿verdad? Ya nadie, yo no lo conozco, pues hasta Pedro, ¿no? Que lo negó. No, yo no lo conozco, quién sabe quién sea ese. Y qué bueno que lo delataron. Dice, pero es que tú hasta hablas igual que ellos, ¿y cómo de qué no? Eso no se puede ocultar, ¿verdad? Y dice, pero él, no es cierto. Pero bueno, exacto. Ok, entonces, amados hermanos, es pan que da, Yeshua tenía testimonio, pero también ellos tenían que dar testimonio, porque después tenían que testificar quién fue Yeshua y ese milagro que él hizo. Imagínense, hermano, ¿usted no se sorprendería que de pocos panes de repente se empezaron a mover? Ustedes como van saliendo aquí, van saliendo allí, van saliendo por todos lados los panes. O sea, a mí, exacto, que fueran brincando así, cada vez se están multiplicando. O sea, es un milagrazo, hermano. Y todavía de que comieron tanta gente, todavía hasta quedó, dices, ah, caray. Miren, 13, recogieron pues, dice, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todavía quedaron 12, hermanos. Puros números. ¿Ya se dieron cuenta que hay puros números? Así es, ya bueno. Es el matemático de matemáticos. ¿Verdad? 12 cestas. Número de gobierno y de autoridad. ¿Ven? ¿Qué mostró ahí Yeshua? Su autoridad. Su autoridad, hermanos, aún sobre lo material. La materia. Amén. Hizo multiplicar todo. Amén. Sus 12 cestas de los 5 panes. Amén. 12 de 5. Quedaron 12 de 5 panes. Imagínense, y las matemáticas de Yahweh no son como las de nosotros. Sería, a 12 le resta 5, ¿verdad? Pero no a 5, y de 5 te quedaron 12. Son contrarias las matemáticas de Yahweh, son contrarias las matemáticas celestiales de las terrenales. ¿Se acuerdan que les había dicho? Todos decimos que 1 más 1, ¿cuántos son? 1 más 1 aquí, 1 más 1, 2. Y con Yeshua, 1 más 1, 1. Tan solo en nosotros se casa el esposo con la esposa y resulta que son 1. Por eso es 1 más 1, 1. Y luego también puede ser 3, porque es 1 más 1, 3. ¿Por qué? El esposo, la esposa, y viene un hijo. Y luego también puede ser 4, 1 más 1, 4. ¿Por qué? El esposo, la esposa, el hijo y sobre todo Yahweh. Y también puede ser 5, 6 más 7, dependiendo de los hijos que ustedes tengan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yahweh está diferente a nosotros y sus matemáticas a veces no van a coincidir con las nuestras. De 5 más 2 peces y todavía quedaron 12 cestas. A ver. Ok, luego dice 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los incrédulos tuvieron que ver para creer. ¿Ah? Y luego dice, pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, pero esta vez ¿cómo se fue? Solo. Amén.
Fíjense, desde ahí ya la multitud que había creído, por eso les digo que el padre tenía testimonio de que le habían creído. Porque ¿qué iban a hacer? Lo iban a coronar rey. Pero todavía no era el tiempo. Porque él tenía que, en su primera venida, él tuvo que ser el siervo sufriente. Aunque ya era rey, tenía que ser el siervo sufriente. No era el tiempo de ser coronado rey. Hasta ahorita, la segunda venida, después del arrebatamiento, la segunda venida, cuando Yeshua venga, entonces sí, tiene que ser coronado rey, aunque ya es rey, ¿verdad? Pero en ese tiempo lo querían coronar rey. Y él obviamente no lo permitió porque no era el tiempo. Amén. Entonces, amados hermanos, así podemos ver cómo Yeshua hace grandes milagros, hermanos. Y él, en lo único que él tenía aquí como hombre, no era así como era como cualquiera de nosotros. Él no tenía el poder directo, así como de Dios, para poder obrar. Él lo único que se bastaba era la obediencia a Yahweh y tener el Ruach HaKodesh, el poder del Ruach HaKodesh para poder obrar los milagros. Por eso, amados hermanos, es que no hay imposibles, o no debería de haber imposibles también para nosotros. Porque cuando nosotros obedecemos al Padre y tenemos al Ruach HaKodesh, podemos operar también señales, milagros y prodigios. Y no precisamente nosotros, sino ser usados de parte del Padre para que Él obre sus milagros, obre sus señales y obre sus prodigios. Amén. Y esta temporada en este tiempo, en este mes de Elul, es precisamente el tiempo que nosotros tenemos que hacer, movernos. ¿Por qué? Porque les decía yo que es el tiempo en que Yahweh está más cerca de nosotros, que Yeshua mismo está más cerca de nosotros. Porque a través de la Teshuvah, a través el que nos estemos examinando, Yahweh está más cerca de nosotros. Y entonces, si está más cerca de nosotros, nosotros podemos operar y hacer los milagros. Amén. Aún en nuestras propias vidas, hermanos. Porque si no, imagínense que podamos hacer algo para otros y nosotros no podamos hacer para nosotros mismos. Imagínense que yo pueda orar porque una persona sane y yo no pueda orar por que yo sane, ¿verdad? Y tenemos que tener ese poder de parte de Yahweh. De hecho, lo debemos de tener. Amén. Ok, amados hermanos, el tiempo, pastor, ¿ya? Ok. Bueno, entonces, terminamos esta parte. Ya la otra semana vemos lo de Yeshua, que es también algo muy hermoso lo que continúa. Pero sí, hermanos, tenemos que activarnos en el poder del Padre y en los dones. Amén. Sí, se pusieron a leer la vez pasada que les dije que leyeran Romanos 12 y 1 Corintios 12. ¿Sí leyeron? ¿No? ¿Lo de los dones? ¿No? Lea 1 Corintios 12 y Romanos 12 para que vea usted ahí los dones o los diferentes dones